bienvenidos al canal. Aquí compartimos historias reales que nos recuerdan que la vida siempre guarda secretos más grandes que nosotros mismos. Hoy les traigo una historia que me llegó al alma y que estoy segura de que no van a olvidar fácilmente. Hay cosas que uno guarda durante décadas no por egoísmo, sino por amor. Y hay otras que se ocultan por miedo. El problema es que el tiempo, tarde o temprano, no distingue entre las dos. Todo lo que permanece enterrado en la oscuridad termina buscando la luz de una manera u otra, generalmente en el momento menos esperado, y casi siempre a través de las personas que menos lo anticipaban. Catalina Fuentes Restrepo tenía 64 años cuando su vida entera comenzó a resquebrajarse desde adentro, como el barro seco de las paredes viejas de aquella casa familiar ubicada en las afueras de Bucaramanga, una ciudad que en su infancia le había parecido el centro exacto del mundo. Era maestra jubilada, viuda desde hacía 11 años, madre de 2 hijos que vivían lejos, abuela de 3 nietos a los que veía 3 veces al año si las circunstancias eran amables. Su existencia transcurría entre el mercado del jueves, la misa del domingo, el jardín que cultivaba con paciencia benedictina en el patio trasero y las visitas esporádicas de Rosario, su hermana menor, que vivía a 20 minutos en el barrio de La Colina. Catalina no era una mujer dramática. Nunca lo había sido. Pertenecía a esa generación de mujeres latinoamericanas que aprendieron desde niñas que los sentimientos se procesan en silencio, que el llanto se reserva para las noches y que la dignidad se demuestra precisamente en los momentos en que más ganas hay de derrumbarse. Había enterrado a su madre, a su padre, a su esposo y a una amiga de la infancia sin permitirse más que un par de días de verdadero duelo antes de volver a ponerse en pie. No porque no sintiera, sino porque así la habían formado. Por eso, cuando Rosario llegó aquella tarde de noviembre con el rostro descompuesto y los ojos enrojecidos de llorar, Catalina supo de inmediato que algo grave estaba ocurriendo. No era el tipo de visita habitual. Rosario no sonreía. No traía el bolso de mimbre que siempre cargaba. Venía con las manos vacías y los hombros caídos, como si cargara un peso que no se veía pero que la aplastaba desde adentro. Se sentaron en la sala. Catalina trajo 2 tazas de tinto, porque en esa casa el café era el lenguaje con el que se iniciaban todas las conversaciones difíciles, igual que lo había sido en la casa de sus padres, igual que probablemente lo seguiría siendo en la casa de sus hijos, aunque estos ya hubieran adoptado otras costumbres. Había algo en el ritual del café que daba tiempo. Tiempo para respirar. Tiempo para ordenar las palabras. Tiempo para decidir cuánto se estaba dispuesto a revelar. Rosario tardó un largo rato en hablar. Cuando finalmente lo hizo, lo que dijo dejó a Catalina inmóvil durante varios segundos que parecieron horas. «Necesito que me ayudes a encontrar algo que papá escondió antes de morir». Eso fue todo lo que dijo al principio. Y sin embargo, fue suficiente para que algo en el pecho de Catalina comenzara a moverse de una manera que no había sentido en años. Una mezcla extraña de curiosidad, de aprensión y de algo que no sabía identificar muy bien, pero que tenía el sabor amargo de una verdad que llevaba mucho tiempo queriendo salir a la superficie. Su padre, don Ernesto Fuentes Ospina, había muerto hacía 17 años. Era un hombre serio, trabajador, de pocas palabras y muchas convicciones. Había sido empleado de una notaría durante casi toda su vida laboral. Conocía los documentos, los registros, las escrituras y los sellos oficiales mejor que nadie. Sabía exactamente qué significaba cada firma, qué valor tenía cada papel, qué peso legal podía tener una hoja escrita en el momento adecuado por la persona adecuada. Era meticuloso hasta la obsesión. Guardaba copias de todo. Nunca tiraba nada que pudiera servir algún día como evidencia de algo. Catalina siempre había pensado que eso era una simple manía profesional. Ahora, escuchando a Rosario, empezaba a dudar. Las palabras de su hermana fueron saliendo despacio, entrecortadas, como si cada una costara un esfuerzo físico considerable. Contó que semanas atrás, mientras ordenaba unas cajas viejas que habían quedado en el depósito de la casa familiar después de la muerte de su madre, ocurrida 3 años antes, había encontrado una carta. Una carta escrita a mano por su padre. Una carta que no estaba dirigida a nadie en particular,
O quizás estaba dirigida a quien tuviera el valor de leerla. Una carta que empezaba con una frase que Rosario repitió de memoria, con la voz temblorosa de quien ha leído algo tantas veces que las palabras ya le pertenecen aunque no sean suyas. Si estás leyendo esto, es porque llegó el momento que siempre temí y siempre supe que llegaría. Hay una verdad que cargué solo durante demasiado tiempo. Está guardada donde nadie la encontrará si no sabe buscar. Quien la encuentre tendrá que decidir qué hacer con ella. Yo ya no podré ayudarles. Catalina escuchó eso y sintió el café volverse frío entre sus manos, sin haberse dado cuenta del momento exacto en que había dejado de tomarlo. Rosario dijo que había buscado durante semanas, que había revisado cada rincón de la casa, que había abierto cajones que llevaban años sin abrirse, que había movido muebles que pesaban como recuerdos antiguos, que había desmontado el viejo armario del cuarto principal, donde su padre guardaba sus trajes, y donde el olor a naftalina todavía persistía 17 años después como un fantasma terco. Pero no había encontrado nada. Entonces, recordó algo. Cuando eran niñas, su padre tenía la costumbre de guardar los documentos más importantes en un lugar que ninguna de las dos conocía. Lo mencionó una sola vez, en una conversación casual que Rosario había olvidado durante décadas y que de pronto regresó a su memoria con una claridad sorprendente. Dijo que los papeles verdaderamente importantes no debían estar donde cualquiera pudiera encontrarlos. Que los papeles que podían cambiar el destino de una familia debían estar en un lugar que solo alguien de confianza pudiera encontrar. Y luego había dicho algo más. Catalina sabrá dónde buscar cuando sea el momento. Rosario miró a su hermana mayor con una expresión que mezclaba la esperanza con el agotamiento. ¿Tú sabes algo, Cata? Catalina tardó en responder, porque estaba genuinamente tratando de recordar. Rebuscando en los pliegues más profundos de su memoria aquella conversación, aquella mirada, aquella vez en que su padre tal vez le había dicho algo que en ese momento no había comprendido del todo, pero que ahora, a la luz de lo que Rosario acababa de revelarle, podría tener un significado completamente diferente. Y entonces, como ocurre a veces con los recuerdos que uno creía dormidos para siempre, algo emergió. No era una escena completa. Era apenas un fragmento. Una tarde, ella tendría unos 12 o 13 años, su padre la había llevado a la notaría donde trabajaba con el pretexto de que le ayudara a ordenar algunos archivos. Era un trabajo simple y aburrido que probablemente habría podido hacerse solo, pero él insistió en que fuera ella quien lo acompañara. En algún momento de esa tarde, mientras revisaban carpetas antiguas llenas de polvo y olor a papel viejo, él la miró de una manera que ella no supo interpretar en ese momento. Una mirada larga y seria, como si estuviera tomando una decisión importante. Y luego le dijo, en voz muy baja, casi como si hablara consigo mismo más que con ella, que la memoria de una familia no vivía en las casas sino en los papeles. Y que los papeles más importantes de todos eran los que nadie esperaba que existieran. Eso fue todo. Nunca lo había pensado más. Hasta ese momento. Aquella noche, después de que Rosario se fuera, Catalina no pudo dormir. Se quedó sentada en la mecedora del patio, mirando el jardín que apenas se distinguía en la oscuridad, escuchando los sonidos nocturnos de la ciudad que llegaban amortiguados por las paredes y la distancia. Pensó en su padre. Pensó en su manera de ser. Pensó en los años en que él trabajó en la notaría y en todo lo que debe haber visto y sabido durante ese tiempo. Pensó en cuántas historias familiares deben haber pasado por sus manos. Cuántos secretos deben haber quedado impresos en los documentos que él archivaba, registraba, sellaba y guardaba con una dedicación que iba más allá del simple cumplimiento laboral. Y pensó en la casa. No en la casa familiar donde habían crecido, la que era de su madre ahora convertida en propiedad de Rosario. Pensó en otra casa. Una que existía en su memoria como un lugar al que habían ido pocas veces de niñas y que pertenecía a su abuelo paterno, don Abel Fuentes, un hombre severo y reservado que murió cuando Catalina tenía apenas 8 años y cuyo recuerdo era más una sensación que una imagen clara. Esa casa estaba en el campo, a unas 2 horas de la ciudad, en una zona que en la infancia de Catalina era todavía bastante rural y que con el paso de las décadas había ido siendo absorbida lentamente por los bordes de la expansión urbana.
no sabía si la casa seguía en pie. No sabía si todavía pertenecía a la familia. Hacía tantos años que nadie hablaba de ella que había llegado a dudar incluso de si sus recuerdos de ese lugar eran reales, o apenas una mezcla de sueños y fantasías de infancia. Pero había algo más. Había una imagen específica que de pronto regresó con una nitidez que le cortó la respiración. Su padre, en esa casa del campo, años antes de la muerte del abuelo. Ella era muy pequeña y estaba jugando en el corredor mientras los adultos hablaban adentro. En algún momento salió su padre con una expresión grave y se dirigió hacia el fondo del patio, donde había un árbol de guayaba muy grande y viejo, de esos que parecen haber estado siempre ahí y que ningún niño se imagina que alguna vez fueron pequeños. Se arrodilló junto al tronco y removió la tierra durante unos segundos. Después enterró algo pequeño envuelto en un trapo oscuro. Luego, se limpió las manos en el pantalón y regresó adentro sin decir nada. Catalina tenía 5, quizás 6 años. Nunca le había preguntado qué era aquello. Lo olvidó completamente durante casi 60 años. Hasta esa noche. A la mañana siguiente llamó a Rosario y le contó lo que recordaba. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea antes de que su hermana dijera que había que ir. Que tenían que averiguar si esa casa todavía existía y si era posible llegar hasta allá. Que no podían ignorar algo así. Catalina estuvo de acuerdo. Tardaron varios días en organizar el viaje. No era fácil a sus edades simplemente levantarse y partir hacia un lugar que no visitaban desde hacía medio siglo. Necesitaban averiguar primero cómo llegar, si los caminos eran transitables, si la propiedad todavía existía como tal. Rosario tenía un hijo, Germán, que trabajaba en transporte y conocía bien esas rutas. Él fue quien las llevó un sábado por la mañana en su camioneta vieja y confiable, sin hacer muchas preguntas, entendiendo que su madre y su tía necesitaban hacer ese viaje y que la razón exacta podía esperar. El camino fue largo y silencioso. Catalina miraba por la ventana el paisaje que cambiaba a medida que se alejaban de la ciudad. Las calles anchas y el tráfico ruidoso, cediendo el paso a las carreteras más estrechas, después a los caminos de tierra, después a la vegetación que crecía a los costados, con una exuberancia que la ciudad no permite. Sentía algo extraño en el estómago. No era exactamente miedo. Era más bien esa sensación particular que acompaña los umbrales, los momentos en que uno está por pasar de un lado al otro de algo importante y sabe que lo que encuentre del otro lado cambiará para siempre la manera en que recuerda lo que quedó atrás. La casa existía. Seguía en pie, aunque apenas. Era una construcción vieja de bareque y teja de barro, con las paredes descascaradas y el techo parcialmente hundido en una esquina. El patio delantero estaba cubierto de maleza alta y algunas gallinas ajenas merodeaban por ahí con esa calma indiferente que tienen los animales que no comprenden la historia humana. Una señora de edad avanzada que vivía en la propiedad vecina les explicó que la casa había estado deshabitada durante más de 30 años. Que los últimos en vivir ahí habían sido unos arrendatarios que se fueron sin avisar. Que nadie de la familia había vuelto por allá en todo ese tiempo. Preguntó quiénes eran ellas. Catalina respondió que eran las nietas de don Abel. La señora las miró durante un momento largo, como midiendo algo que no era visible, y luego dijo que pasaran. El patio trasero estaba igual de abandonado que el delantero. Árboles que habían crecido sin que nadie los podara, maleza que lo cubría casi todo, restos de lo que alguna vez debió ser un huerto pequeño. Y al fondo, perfectamente reconocible a pesar de los años y de todo lo que había cambiado, el árbol de guayaba. Era mucho más grande de lo que recordaba. Claro. Habían pasado casi 60 años. Catalina se acercó despacio. Rosario la seguía a unos pasos, sin hablar. Germán se había quedado junto a la camioneta, fumando, respetando algo que sentía que no le pertenecía del todo, aunque no supiera exactamente por qué. Se arrodilló junto al tronco. La tierra estaba dura y llena de raíces. Germán trajo una pequeña pala que cargaba siempre en la camioneta para emergencias del camino.
Catalina empezó a cavar con cuidado, sin saber exactamente a qué profundidad, sin saber siquiera con certeza si lo que recordaba era real y no una ilusión construida por la memoria durante décadas de olvido. 20 centímetros. 30. 40. Nada. Siguió. Y entonces la pala golpeó algo sólido. No era piedra. Era madera. Una caja pequeña, del tamaño de una caja de zapatos, envuelta en un trapo que el tiempo había oscurecido hasta hacerlo irreconocible, pero que al abrir reveló ser originalmente de un color que debió ser azul marino o negro. Era imposible saberlo con certeza. La madera estaba sorprendentemente intacta. Alguien la había tratado con algo antes de enterrarla, algún aceite o alguna cera que la había protegido de la humedad durante todos esos años. Catalina la sacó despacio. Sus manos temblaban ligeramente. No de frío. La llevaron adentro de la casa, al único cuarto donde todavía había suficiente techo para protegerse del sol que calentaba fuerte a esa hora. Se sentaron en el suelo porque no había muebles. Rosario estaba tan tensa que apenas respiraba. Germán se había acercado sin que nadie lo llamara, porque hay momentos en que la curiosidad humana supera cualquier protocolo de discreción. Catalina abrió la caja. Adentro había varios documentos doblados con cuidado, envueltos en una tela encerada que los había preservado en un estado notable. Una pequeña libreta de cuero negro. 2 fotografías amarillentas. Y debajo de todo, una carta escrita con la letra inconfundible de su padre, esa caligrafía vertical y apretada que era característica de quienes habían aprendido a escribir en los cuadernos de los años 50. La fecha era reciente. O más bien, relativamente reciente. La carta estaba escrita apenas 3 meses antes de su muerte. Catalina la leyó en silencio. 1 vez. 2 veces. Y entonces la leyó en voz alta para que Rosario pudiera escucharla. Lo que decía esa carta comenzó a reconfigurar en tiempo real toda la historia que ambas creían conocer sobre su familia. La historia empezaba con el abuelo Abel. Don Abel Fuentes había sido, según lo que todos en la familia creían, un hombre humilde que había trabajado la tierra toda su vida y había dejado a sus hijos una pequeña herencia en forma de esa casa y de unas pocas hectáreas de tierra. Pero la carta de su padre revelaba algo que nadie había sabido o que quienes lo sabían habían decidido llevar a la tumba. Don Abel no había sido siempre pobre. En su juventud, había sido socio de un negocio de importación junto con 2 hermanos suyos que Catalina nunca había conocido porque murieron antes de que ella naciera. Ese negocio, durante los años 40 y principios de los 50, había generado una fortuna modesta pero real. Propiedades. Dinero guardado. Deudas que otros les debían y que estaban documentadas en contratos legales firmados ante notario. Pero algo pasó. Algo que Don Abel nunca explicó completamente. Una disputa. Una traición. Una serie de decisiones tomadas en un momento de debilidad o de miedo que terminaron por desmantelar todo lo que habían construido. Los documentos que certificaban esas propiedades y esas deudas desaparecieron de los registros oficiales de una manera que su padre, con su conocimiento notarial, identificó como deliberada. Alguien con acceso a esos archivos los había alterado. No destruido completamente, porque eso hubiera sido demasiado obvio, sino modificado de maneras sutiles que hacían muy difícil reconstruir la historia original sin tener los documentos primarios. Don Abel decidió no pelear. Era un hombre que valoraba la paz sobre la justicia cuando la justicia implicaba guerra. Guardó los documentos originales, los únicos que quedaban, y los enterró en esa caja de madera bajo el árbol de guayaba. Y cargó ese secreto solo durante el resto de su vida, sin contárselo a nadie excepto, en los últimos meses antes de su muerte, a su hijo Ernesto, el padre de Catalina, quien a su vez cargó ese secreto durante décadas. Quien lo escribió todo en esa carta cuando sintió que el tiempo se le acababa. Quien dijo que Catalina sabría dónde buscar, porque él recordaba haberla visto aquella tarde de la infancia, asomada por el corredor, observándolo junto al árbol.
Había confiado en que su hija mayor guardara ese recuerdo, aunque ella no supiera que lo estaba guardando. Catalina terminó de leer la carta y durante varios minutos nadie habló. El silencio de esa casa abandonada tenía una textura particular. Era el silencio de los lugares que han esperado durante mucho tiempo que alguien regresara. Como si las paredes hubieran estado guardando su propia versión de esa historia y ahora finalmente podían soltarla. Rosario fue la primera en hablar. Dijo lo que ambas estaban pensando, pero que ninguna había querido formular todavía con palabras. Esto cambia todo, Cata. No lo decía en sentido financiero, aunque también lo era. Lo decía en el sentido más profundo. En el sentido de que la historia que ambas habían construido sobre su familia, sobre sus orígenes, sobre quiénes eran y de dónde venían, era incompleta. Había piezas que faltaban. Piezas que alguien había decidido ocultarles no por maldad, sino por una mezcla compleja de vergüenza, de miedo, de ese instinto protector que a veces lleva a los padres a querer ahorrarnos el peso de las verdades difíciles, sin considerar que ese peso igual lo cargamos aunque no sepamos exactamente de dónde viene. Las semanas que siguieron fueron de una intensidad que Catalina no había vivido en muchos años. Los documentos de la caja eran auténticos. Un abogado joven que Germán conocía los revisó y confirmó que, aunque estaban escritos en un lenguaje jurídico antiguo y en papel amarillento por el tiempo, eran legalmente reconocibles. Los contratos, las escrituras y la libreta de contabilidad del abuelo Abel contaban una historia clara y verificable, no una fortuna enorme. Pero sí bienes que habían existido y que habían desaparecido de los registros de una manera que ahora, con esos documentos en mano, podría investigarse. Pero eso no era lo más importante. O más bien, no era lo único importante. Entre los papeles de la caja había también algo que ni Catalina ni Rosario esperaban encontrar: una carta del propio abuelo Abel. Escrita mucho antes, con letra más firme y tinta más negra. Una carta que no hablaba de propiedades ni de dinero. Una carta que hablaba de su hermano mayor, de quien nadie en la familia había hablado nunca. Un hermano llamado Ramiro que había muerto muy joven en circunstancias que la carta describía con una crudeza que hacía difícil la lectura. Un hombre que según la carta había amado a alguien de quien su familia no lo dejó estar cerca, y cuya vida entera había sido desviada de su cauce natural por decisiones que otros tomaron por él. Don Abel escribía sobre eso con una culpa profunda, porque él había sido uno de los que tomaron esas decisiones. Era joven. Fue cobarde. Obedeció lo que le dijeron que debía hacer. Y pagó el resto de su vida ese precio en forma de un silencio que fue vaciándolo por dentro. Esa carta era la más difícil de leer, no porque revelara algo escandaloso, sino porque revelaba algo profundamente humano. Un hombre que cometió un error irreparable cuando era joven y que pasó el resto de su vida cargando la culpa sin poder confesarla, sin poder pedir perdón a quien había lastimado porque ese alguien ya no estaba, y sin poder contárselo a sus hijos porque no encontraba las palabras ni el valor para hacerlo. Catalina pensó en su padre mientras leía eso. Pensó en cuántas noches él también habrá cargado esa historia. ¿Cuántas veces habrá pensado en contársela? ¿Cuántas veces habrá decidido que era mejor seguir callando? Hay una forma de amor que se parece mucho al silencio. Un amor que no quiere herir, que no quiere complicar, que intenta proteger aunque al proteger también prive. Y hay una forma de soledad que solo entienden quienes cargan un secreto ajeno que se les volvió propio con el tiempo. Su padre había heredado el peso de su abuelo, y ese peso lo había cargado solo, sin poder compartirlo con nadie, durante 17 años más después de que don Abel murió. Hasta que al final, cuando supo que él también se iba, decidió que era el momento de soltar. Lo que Catalina no entendía todavía era por qué había elegido esa manera de hacerlo. ¿Por qué la insinuación en lugar de la revelación directa? ¿Por qué el misterio en lugar de la carta entregada en persona? Y entonces lo entendió. Porque no estaba seguro de que sus hijas quisieran saber. Porque respetaba su derecho a no querer cargar con eso. Porque enterrar algo debajo de un árbol es una manera de dejarlo disponible para quien lo quiera buscar, sin obligar a nadie a encontrarlo.
Esa comprensión llegó de golpe, y con ella llegaron las lágrimas que Catalina había reprimido durante días. No eran lágrimas de tristeza solamente. Eran de algo más complejo que eso. De esa emoción particular que no tiene un nombre exacto en ningún idioma, pero que se siente cuando uno finalmente comprende a alguien que ya no puede explicarse a sí mismo, cuando uno le encuentra sentido a algo que durante mucho tiempo pareció no tenerlo. Los meses que siguieron transformaron muchas cosas. Catalina y Rosario se involucraron en un proceso de investigación que las llevó a revisar archivos notariales viejos, a conversar con personas mayores que recordaban vagamente algunos hechos del pasado, a reconstruir fragmento por fragmento una historia que nunca había sido contada de manera completa. No era un proceso fácil. Había momentos de frustración, de callejones sin salida, de documentos que llevaban a ninguna parte o que generaban más preguntas que respuestas. Había también momentos de una satisfacción profunda, cuando algo encajaba, cuando una fecha coincidía, cuando un nombre aparecía donde debía aparecer y confirmaba que la historia que estaban reconstruyendo era real. La situación legal de las propiedades resultó ser complicada, pero no imposible. No era una cuestión de recuperar algo, era más bien una cuestión de entender qué había ocurrido y por qué, de tener claridad sobre la propia historia familiar. Algunas de las tierras que habían pertenecido al abuelo Abel habían cambiado de manos tantas veces en más de 70 años que cualquier reclamación habría sido jurídicamente laberíntica. Pero eso ya no era lo central. Lo central era otra cosa. Lo central era el nombre de Ramiro. Ese hermano olvidado del abuelo del que nadie había sabido nada durante generaciones. Germán, que había desarrollado durante ese proceso una curiosidad genuina por la historia de su propia familia, se dedicó a investigar por su cuenta con la ayuda de las herramientas que la tecnología ofrece hoy y que hace 30 años habrían parecido magia. Tardó varias semanas, pero encontró algo. Ramiro Fuentes había tenido un hijo. Un hombre que a esas alturas debía tener más de 70 años si seguía vivo y que, según lo que Germán logró rastrear, vivía en una ciudad del sur del país y tenía su propia familia. Descendientes directos de ese hermano olvidado. Familia que ninguna de ellas sabía que existía. La decisión de contactarlos no fue fácil. Catalina y Rosario se tomaron varias semanas para pensarlo, para preguntarse si tenían derecho a aparecer en la vida de personas que habían crecido sin saber de su existencia, para traerles una historia que podía ser liberadora o perturbadora, o ambas cosas al mismo tiempo. Para plantearse si el pasado tenía siempre derecho a reclamar espacio en el presente. Finalmente decidieron escribir una carta, una sola carta, sin exigencias, sin declaraciones dramáticas, solo un reconocimiento, un hola desde el otro lado de un silencio que había durado demasiado tiempo, una invitación a conocerse si así lo querían. La respuesta llegó 3 semanas después. Era de una mujer llamada Patricia, hija del hijo de Ramiro, que resultó ser entonces prima segunda de Catalina y Rosario. Una mujer que escribía con esa economía de palabras de quien está tratando de mantener el control de sus propias emociones. Que decía que su padre había muerto hacía varios años, pero que le había contado muy poco de sus orígenes. Que siempre había sentido que faltaba algo en la historia familiar. Que no sabía exactamente qué esperar de esa carta ni de las personas que la habían escrito. Pero que quería saber. Que quería saber todo. El primer encuentro fue en un punto intermedio entre las dos ciudades, en un restaurante pequeño y tranquilo que Germán escogió con el criterio práctico de quien sabe que los momentos importantes necesitan lugares donde la gente pueda hablar sin que el ruido los interrumpa. Catalina llegó con Rosario. Patricia llegó con su hija mayor. Se reconocieron sin necesidad de señales. Había algo en los rasgos, algo en la manera de pararse. Esa semejanza física que el tiempo puede diluir, pero nunca borrar completamente. Esa marca genética que conecta a las personas con sus ancestros a través de generaciones de separación y olvido. Hablaron durante horas. No de propiedades, no de derechos, no de nada que tuviera que ver con lo legal o lo material. Hablaron de las personas que los habían precedido. De Don Abel y de Ramiro y del amor y del miedo y de las decisiones que marcan el rumbo de vidas enteras,
sin que quienes las toman siempre comprendan el alcance de lo que están haciendo. Hablaron de la culpa que viaja de generación en generación cuando no se la nombra y se la procesa. Hablaron de lo extraño que es reconocerse en personas que hasta hace poco eran desconocidas. Y Patricia contó algo que cerró un círculo que Catalina no sabía que estaba abierto. Su abuelo Ramiro, antes de morir, le había dicho a su hijo que algún día alguien de la familia Fuentes los buscaría. Que no sabía cuándo. Que tal vez no pasara en su vida. Pero que si pasaba, que los recibiera con el corazón abierto. Que los rencores no merecían ser heredados. Ramiro había perdonado a su hermano desde muy joven, mucho antes de que don Abel se lo pidiera en esa carta que ninguno de sus herederos leyó hasta décadas después de que ambos ya no estaban en el mundo. Catalina llegó a su casa esa noche sintiéndose de una manera que le costó definir. No era exactamente alegría, no era exactamente tristeza. Era algo que tenía las dos cosas y algo más que las superaba a ambas. Era la sensación de haber completado algo. De haber cerrado una herida que ni siquiera sabía que tenía hasta que empezó a sanar. De haber llevado hasta su destino natural un proceso que había comenzado bajo un árbol de guayaba décadas antes de que ella naciera, iniciado por un hombre asustado y culpable que no encontró mejor manera de guardar su verdad que enterrarla en la tierra. Pensó en su padre, en la confianza silenciosa que él había depositado en ella sin que ella lo supiera. En cómo él había guardado esa historia, no por cobardía, sino por esa mezcla compleja de amor y de miedo que caracteriza tantas de las decisiones humanas difíciles. En cómo ella, a los 5 o 6 años, asomada al corredor de esa casa del campo, había sido testigo de algo que no entendería hasta 60 años después. En cómo la memoria guarda lo que necesita guardar, aunque no sepamos para qué lo está guardando en el momento en que lo guarda. En cómo los secretos encuentran siempre la manera de salir. No siempre de la forma más directa, no siempre en el momento que habríamos elegido, pero salen. Se filtran entre las generaciones como el agua que se filtra entre las piedras, encontrando siempre el camino aunque sea el más largo y el más tortuoso. La caja de madera descansaba ahora en la casa de Catalina, sobre una mesa del cuarto de trabajo, junto a unas fotos que Patricia les había mandado de los suyos y junto a una fotografía vieja en blanco y negro que habían encontrado entre los papeles del abuelo Abel, en la que aparecían él y Ramiro de jóvenes, los dos con la misma mirada oscura y la misma mandíbula cuadrada que Catalina reconocía en su propio espejo cada mañana. 2 hermanos, separados por el miedo y el tiempo. Reunidos, finalmente, en los rostros y en las historias de quienes vinieron después. Hay cosas que uno aprende en la vida demasiado tarde, cuando ya no puede aplicarlas de la manera en que habría querido. Y hay cosas que uno aprende exactamente cuando las necesita, aunque en ese momento no siempre reconoce que las necesitaba. Lo que Catalina aprendió de esa experiencia, de esa búsqueda que comenzó con la visita inesperada de su hermana y terminó en un restaurante pequeño donde 4 mujeres de distintas ciudades se reconocieron en los rasgos de las demás, fue algo que no cabe fácilmente en palabras, pero que vive ahora en ella, con la solidez de las certezas que uno gana después de haber dudado mucho y buscado mucho. Que el silencio que protege también aísla. Que los secretos que se guardan con amor siguen siendo secretos, con todo lo que eso implica. Que conocer las propias raíces no siempre duele de la manera en que tememos. A veces duele de otras maneras, más complejas y más profundas, pero también más limpias. Como duele una herida que finalmente se lava y se cierra en lugar de seguir infectando por dentro sin que nadie la vea. Que los muertos nos dejan mensajes que no siempre sabemos descifrar hasta que estamos listos para hacerlo. Y que la familia, esa red de personas conectadas por la sangre y por la historia, y por todo lo que compartieron y todo lo que no supieron compartir, es siempre más grande y más complicada y más hermosa de lo que creemos en los momentos en que solo vemos la parte de ella que conocemos. La caja de madera ya no estaba enterrada. Ya no era un secreto. Era historia. Era memoria. Era, en el sentido más preciso de esa palabra, que usamos tan livianamente y que tampoco comprendemos, familia. Y eso
pensó Catalina aquella noche mirando la fotografía de los dos hermanos jóvenes, que nunca imaginaron que sus bisnietas se iban a encontrar décadas después de su muerte para terminar de contar la historia que ellos dejaron a medias. Eso era suficiente. Más que suficiente. Era todo. Si esta historia los tocó de alguna manera, si los hizo pensar en sus propios secretos familiares, en las historias que no fueron contadas, en las personas que cargaron pesos que no tendrían que haber cargado solos, déjenme saber en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan, lo que sienten, lo que esta historia les despertó. Y si disfrutan de relatos como este, de historias que hablan sobre la vida, sobre los vínculos que nos forman y los secretos que nos heredan, suscríbanse al canal, activen la campanita y denle me gusta para que más personas puedan encontrar estas historias. Nos vemos en el próximo video.